Debido a la cantidad de información relacionada a este tema, este video consta de dos partes. Te recomiendo ver la primera parte antes de ver este video para que tengas bien en claro la teoría del árbol 800 y las recomendaciones de uso en supports. Hola, ¿cómo están muadictos? Les saluda Sator. Hoy continuamos con la segunda parte del video en donde te explico sobre el tan famoso árbol 800. En el video anterior ya habíamos revisado la teoría de funcionamiento del árbol 800 y las recomendaciones de uso en los personajes supports. Y es importante que lo veas porque en este video veremos las recomendaciones de uso en un killer y la aplicación de toda esa información en mi Magic Gladiator. Dicho esto, continuamos con las recomendaciones de uso. Si tu personaje es un killer, para desbloquear todos los pasivos amarillos también vas a requerir 5 puntos en otro skill, pero en este caso eso lo harás más adelante porque lo que te interesa es tener el mayor daño posible. Así que aquí vamos a establecer una buena secuencia, y ojo que esta secuencia se debería aplicar conforme vas subiendo de nivel y obteniendo puntos. Apenas desbloquees tu árbol violeta, ve por el bleeding y coloca un punto en el primer recuadro para activarlo y déjalo ahí, ya que en los mapas como Deep Dungeon 1 y 2 es muy probable que mates rápido a los bichos y no les des tiempo de aplicar el debuff tan seguido. Por eso, tener más probabilidad o alcance en esta etapa de tu level no es crucial, pero sí importante que ya lo tengas activado. Una vez hecho lo anterior, retornas a la rama amarilla y te vas hasta el penúltimo recuadro y le colocas un punto. Y esto te lo recomiendo porque el primer punto te da mucho más skill damage que los demás, y todo jugador que no tiene la posibilidad de tener top items debe asegurar su skill damage. Y si no sabes por qué, es porque no tienes en claro qué es el attack power, skill damage, wizard damage, etc. Y por eso no me cansaré de decir que es importante la teoría, sino solo te pasarás copiando lo que ves en otros charts y no tendrás el mismo resultado. Ahora debes retornar a la rama violeta y completar el máximo nivel en el Bleeding y en el Severe Bleeding, que te permitirán mejorar la cantidad de hits que les haces a los enemigos. Recuerda que para esta parte ya deberías estar en el level 886 y por ende juegas en Deep Dungeon 4 o 5, donde los bichos tienen suficiente resistencia para que el bleeding les llegue a afectar. Los siguientes 20 puntos debes ponerlos para mejorar el daño del hit adicional. Esto permitirá que desbloquees la habilidad violeta pasiva que te otorga 50 puntos de skill damage por nivel. Sin dudarlo, llévalo al máximo posible, es decir, a 500 de skill damage. Luego de esto y de haber entendido que si no tienes top items debes ir por el máximo skill damage, ahora te tocará distribuir los puntos en la rama violeta de acuerdo al desempeño de tu killer. Quizás mata tan rápido que no necesitas aumentar el rango de éxito, así que puedes subirle el daño al bleeding o al severe, siempre con el objetivo de desbloquear más skill damage en el pasivo violeta. En caso tu killer no mate tan rápido pero sí tiene buena velocidad de ataque, tendrías que mejorar la duración del bleeding. Si logras seguir esta secuencia, habrás obtenido del pasivo violeta un total de 1800 de skill damage. Habiendo obtenido el máximo skill damage del pasivo violeta, ya puedes ir incrementando tu daño y vida. El orden depende del comportamiento de tu killer. Si tienes riesgo de morir, deberías ponerle al menos 20 puntos en el pasivo amarillo de vida. Y si vas bien y deseas seguir mejorando tu daño, completar el skill damage de la rama amarilla. Y listo, ya habrás desarrollado una buena secuencia en tu árbol 800 acorde a la evolución de tu killer. De aquí en adelante ya es cuestión de darle toques finales según lo que consideres, porque hasta este paso ya tranquilamente debe ser más de level 1000, así que ya habrás ganado experiencia sobre el comportamiento de tu killer e identificado pequeñas oportunidades de mejora. Si quieres que haga un video profundizando sobre los debuff y los debuff explosion, déjamelo saber en los comentarios. Ahora vamos a aterrizar la teoría y las recomendaciones evaluando a mi Magic Gladiator. Sator, como ya sabes, es un Magic configurado para jugar el Castle Siege, y que no tiene items top, pero tampoco tiene items tan bajos. Digamos que tiene lo necesario para un buen desempeño en el Castle Siege,
Y repito, Sator está lejos de ser el mejor Magic de Midgard, el servidor en el que juego, pero es funcional y la idea del juego es disfrutarlo. Sator ya es max level, por eso es que tengo la cantidad de puntos que ves, pero de todas formas nos sirve para aterrizar lo que te expliqué en estos dos videos sobre el árbol 800. Elegí el Chaos Blade porque me gustó mucho su desempeño en PvP, ya que probé los demás skills, los cuales tienen ciertas propiedades, pero en PvP me sirve mucho el poder moverlos de vez en cuando, ya que la mayoría de personajes requieren estar posicionados para poder atacarte, entonces moverlos me da una mínima pero importante ventaja. En la rama amarilla los Magics logran 600 de skill damage, y si bien el Weapon Damage Increase no es bueno para el PvP en Castle Siege por las armas que uso, lo subí al máximo para poder desbloquear todos los pasivos amarillos. Aquí no hay mucho que analizar, pero tener el máximo nivel en los pasivos amarillos te brinda 2520 de vida, 320 stats celestes, 820 puntos de defensa. De estos, 540 sí o sí y 280 solo si tienes puestas alas de cuarto nivel. En la rama violeta, la verdad, al no ser un personaje PvM, lo dejé en lo mínimo necesario para poder desbloquear los pasivos violeta, de los cuales al estar en máximo nivel me brindan 750 de normal damage, 470 sí o sí y 280 solo si tienes puestas las alas del cuarto nivel, 320 stats celestes y 1800 de skill damage. Tomando esto último y sumándolo con el skill damage máximo que te otorga la rama amarilla, estamos hablando de 2400 de skill damage adicional, algo vital para el desempeño de mi Magic en el Castle Siege. En la minizona de habilidades de refuerzo en realidad solo puse los 20 puntos porque ya había completado todas las habilidades pasivas y me sobraron esos puntos. Sin embargo, para tu conocimiento, 20 puntos de refuerzo en el Severe Bleeding otorga 959 de daños, los cuales se adicionan a estos 2500. Y particularmente pienso que es un buen adicional de daño en mapas altos. Sobre las habilidades pasivas que te dan stats celestes, en total Sator obtuvo 640 puntos, los cuales fueron distribuidos en los atributos de fuerza y agilidad. No hay que olvidar que cada nivel te da 8 stats celestes, y que no necesariamente tienes que poner los 8 en el mismo atributo, así que puedes afinar punto por punto tu build incluso en niveles mayores a 800. Esto es algo muy importante para jugadores que hacen builds para PvM, PvP o Hunt, siempre y cuando tengan bien en claro cuáles son los buffs que no se aplican sobre los stats celestes. Los vínculos que hay entre el árbol 800 y el árbol 400 los explicaré en el video del Master Skill Tree. Sator, muy bien explicadito todo, pero en tu árbol 800 faltan 35 puntos. ¿Dónde están? Pues veo que eres muy observador y obviamente los he puesto en otro skill que uso para el Castle Siege, pero ese es tema de otro video. Bueno, muy adictos, hasta aquí el video. No olvides ver la primera parte donde explico las características del árbol 800 y las recomendaciones para supports. Espero te haya gustado y te haya servido. Si crees que es útil, compártelo con tus amigos. Recuerda que tienes aquí debajo la cajita de comentarios donde puedes dejarme alguna sugerencia sobre un tema que te gustaría ver en el canal o algún dato que crees que debió explicarse en este video. No olvides dejar tu like y suscribirte, que es gratis. Aquí te dejo un par de videos que te pueden interesar. Muchas gracias por verme, se despide tu amigo Sator.